Distribuidor controlado por el campo. Estructura básica y características IV. Si se modifica el drenaje de la estructura de un JFET de potencia para formar un contacto inyector al convertirlo en unión PN, se produce un nuevo dispositivo. Este dispositivo, que indistintamente se llama tiristor controlado por el campo FST, diodo controlado por el campo y en Japón tiristor bipolar de inducción estática BSITHY, tiene la estructura básica que se muestra en la figura 26-5. Lo que normalmente sería el drenaje de un JFET de canal N se convierte en una unión PN, como se muestra, y se vuelve el ánodo del dispositivo. La fuente de la parte de JFET de la nueva estructura se llama ahora cátodo. El símbolo del circuito para el FCT se muestra en la figura 26-5b y es en esencia un símbolo de diodo al que se agrega una terminal de compuerta. La flecha en la terminal en la compuerta indica el sentido de la corriente de polarización directa que influye en la unión PN de compuerta fuente. Las características IV de un FET normalmente encendido se muestran en la figura 26-6. En la parte de la polarización directa de la característica, el FCT es similar al JFET de potencia. La diferencia en la operación de polarización directa de los dos dispositivos es cuantitativa. El FCT es capaz de conducir corrientes mucho más grandes que el JFET, con la misma tensión de estado activo. El FCT también bloquea en el sentido inverso debido a la integración de la unión PN en el ánodo. Este bloqueo inverso es independiente del voltaje aplicado a la unión de compuerta fuente. También se fabrica el FCT con una característica de estar normalmente apagado cuando se usa el mismo planeamiento que describimos para el JFET normalmente apagado. Las características de IV del FCT. Bueno, acá está la compuerta, el cátodo, lo que es PN más, N más, PN, todas las uniones, sí, PN, N negativo, PN positivo, el ánodo, antidisturbador controlado por campo, sección transversal vertical, símbolo del circuito. Sí, bueno, y esto está normalmente apagado. Se parecen a la de un BSIT, excepto que los niveles de corriente son mucho más grandes debido a la resistencia más baja en estado encendido del FCT. Descripción física de la operación del FCT. Como explicamos en la sección anterior, el FCT es básicamente la estructura de un JFET de potencia con un contacto inyector en el ánodo de drenaje del JFET.
la inyección de portadores minoritarios, ¿sí? Ahí tenemos desde el ánodo hasta la región de arrastre del ánodo, produce una gran modulación de conductividad de la zona. Sí, características corrientes de tensión en FCT normalmente encendido, y tenemos acá lo que es las curvas características. Por consiguiente, hay un valor pequeño de resistencia en estado activo en comparación con JFET, así como un valor correspondiente bajo de voltaje en estado activo, aún con valores grandes de corrientes. La estructura de compuerta parecida al JFET le da al FCT la capacidad de apagado, además de la capacidad de encendido. En el FCT normalmente encendido, el apagado se realiza mediante la aplicación de una polarización inversa grande a los terminales de compuertas cátodo, por lo que la unión de compuerta cátodo es la polarización inversa. Luego, la zona de población de esta unión crece y estrangula el canal que conecta el ánodo al cátodo, lo que impide cualquier flujo de corriente. La polarización negativa en la compuerta jala los portadores excedentes fuera del dispositivo con una gran corriente de compuerta negativa, en forma similar a la acción en un JTO. Si el FCT se fabrica con un dispositivo normalmente apagado, su encendido y apagado se parecen al encendido y apagado en JFET normalmente apagado. Aunque el JFET se llama tiristor controlado por el campo, es importante notar que el dispositivo no tiene conexión y desconexión negativa como un JTO. El FCT no se enclava y desenclava. Si se retira el accionamiento de compuerta que contiene el FCT normalmente encendido, el FCT se enciende. En forma similar, la eliminación del accionamiento de compuerta que contiene el FCT normalmente apagado causa que el dispositivo se apague. Características de conmutación. Los tiempos de conmutación del FCT son mucho más lentos que los de un JFET normalmente encendido. Esto se debe a la gran cantidad de carga almacenada en la región de arrastre y la zona del canal de dispositivo. Las formas de onda de conmutación son cualitativamente similares a la de un JFET normalmente apagado, aunque los tiempos de apagado son en forma significativa más largos debido a la gran cantidad de carga almacenada en la región de arrastre. Como ya hemos explicado, el apagado del FCT requiere un pulso grande de corriente de compuerta negativa semejante a un JTO. El JFET normalmente apagado no tiene ni por mucho la cantidad de carga almacenada en la región de deriva, pues no cuenta con la inyección de carga desde el ánodo. Se esperaría que el FCT tuviese grandes especificaciones de dB sub A K dividido dt aplicado de nuevo, pues no tiene ningún mecanismo regenerativo de encendido como el que limita al tiristor convencional. Esta expectativa ya se verificó en prototipos de laboratorio de estructuras del FCT. Los prototipos de laboratorios de FCT también demostraron que existen límites a los valores permitidos de DI-A dividido dt, en especial durante el encendido del dispositivo. Varios factores provocan el encendido del FCT en zonas localizadas y luego le sigue la expansión de estas áreas localizadas para abarcar toda la zona activa del dispositivo conforme avanzar el tiempo. El encendido localizado lleva a pequeñas zonas de disipación de alta potencia que serán demasiado grandes si la velocidad de crecimiento de la corriente anódica DI/A dividido dt excede una velocidad máxima. La disipación de potencia excesiva en esta área pequeña puede entonces causar la falla del dispositivo, igual que puede causarla en situaciones comparables de BJT o tiristores. En los últimos años se
hicieron mejoras en la especificación de DI A dividido de T, por los que los TFST tienen ahora especificaciones de más de 1000 amperes.